Amables televidentes, buenas noches y qué gusto que nos acompañen. Enseguida los hechos más destacados. Charlie, ¿cómo estás? Así es, ándale, amigos televidentes, y mucha atención con esta lamentable noticia que ocurrió hoy en Guayaquil. Bebé de 6 meses murió tras ser asfixiada presuntamente por su padre porque no lo dejaba llorar. Los detalles de ese repudiable hecho más adelante. Iniciamos y desde esta semana se pondrá en marcha el plan de retorno progresivo de trabajadores en el sector público. Uno de los requisitos es que los empleados hayan cumplido con un proceso de vacunación y las autoridades se regirán de acuerdo a un modelo de riesgo relativo ocupacional. El 1 de julio es la fecha que se han puesto como plazo las autoridades para el retorno progresivo al trabajo presencial. Se incorporan a laborar desde esta fecha los funcionarios públicos que ya han sido vacunados con las 2 dosis y han pasado 14 días. Lo mismo aplica para aquellas vacunas que requieren una sola dosis. Pero eso no será por mucho tiempo, ya que hasta el 16 de julio el Ministerio del Trabajo tiene la responsabilidad de entregar al de Salud un modelo científico de riesgo relativo ocupacional, con el cual se operará a partir del 19 del mismo mes, con las pautas con respecto a la ampliación del regreso al trabajo. ¿Cuáles son esas variables? La primera, el aforo, que lo maneja cada institución del Estado y del Estado central y del Estado desconcentrado. Y segundo, como segunda variable, el número de contagiados con COVID-19 en las empresas o instituciones públicas. Y tercero, por supuesto, el número de vacunados. Desde Salud se ha creado una herramienta estadística para calcular el riesgo relativo que tiene un trabajador de contagiarse. Este es un modelo logístico que nos va a poder permitir determinar si es que el riesgo relativo es mayor a 1 o es menor a 1. Si es que el riesgo relativo es mayor a 1, nosotros tenemos que modificar el aforo en ese lugar de trabajo para proteger hacia la población. Si es que el riesgo es menor a 1, es un riesgo protectivo, es un indicador protectivo, lo cual nos permitirá aumentar el aforo. Al momento, Ecuador registra 170.133 teletrabajadores privados y 286.401 públicos. 7.521 empresas privadas están bajo la modalidad de teletrabajo y 262 instituciones públicas, informó Héctor Romero. La policía capturó a 4 presuntos sicarios, entre ellos 2 menores de edad. Los sujetos fueron detenidos cuando intentaron asesinar a un joven en el cantón Durán. Los sospechosos forman parte de la banda de los Chone Killers. Estos sujetos habrían ingresado con chalecos de policía a la casa de un hombre de 21 años de edad, a quien según su madre lo querían asesinar. Estos chicos llegaron a mi casa con un tumbapuertas, con fusiles, pistolas. ¿Ellos llegaban vestidos de policía? De policía, sí, con chalecos reflectivos. Al ver a mi hijo se lo querían llevar. Esto se registró en el Cerro Las Cabras del cantón Durán, en la provincia del Guayas, la noche del lunes. Los uniformados montaron un operativo, justo cuando los individuos intentaban huir. Las 2 personas subieron a los 2 vehículos, nosotros los percatamos y salieron del vehículo e ingresaron al domicilio, sacaron a la persona, trataron de cometer el asesinato. A punto de cometer el asesinato, el populacho han botado piedras para que los delincuentes traten de huir. Estos sujetos pertenecen a la banda de los Chone Killer y vienen operando en el Cerro Las Cabras. Los detenidos, según la policía, cuentan con un amplio historial delictivo. Y tenemos aquí al señor Angulo. El señor Angulo estaba involucrado en la muerte de la 9 de octubre. Yo pensaba que estaba él detenido y vemos que ahora nuevamente está libre. En este operativo los agentes lograron detener a 2 menores de edad, quienes también habrían participado en este hecho. Es un muchachito, yo le pondría unos 14, 15 años, pequeñito, y les ocupan a ellos para el cometimiento de estos actos ilícitos. Bueno, alias cada niño tiene 17 años, en septiembre cumple la mayoría de edad, son de la banda de los Chone Killer, sicarios. Bueno, ellos dicen, a mí no me encontraron con nada. Pero vaya a ver los antecedentes, ¿no? Muchos de ellos tienen algunas muertes violentas y han salido libres. Las evidencias y los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades de control. Los uniformados no descartan que los hoy detenidos tengan relación con otras muertes violentas suscitadas en Durán.
informó Carlos Julio Gurubendi. En la madrugada de ese 29 de junio, 2 sujetos intentaron ingresar 18 bultos con objetos prohibidos a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Uno de ellos fue detenido y los paquetes contenían desde armas, droga y hasta una consola de videojuegos. A través de una lancha fueron transportados por el río Daule estos 18 bultos que pretendían ser ingresados a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil la madrugada de este martes 29 de junio. En ese momento, miembros de la Unidad de Contingencia Penitenciaria de la Policía Nacional se encontraban patrullando el perímetro y notaron la presencia de 2 personas. En el momento que avanzan al sitio, uno se da la fuga y logran aprender a una persona de nacionalidad venezolana. El segundo individuo huyó en la misma lancha en la que llegó y lo hizo sin problemas, ya que en ese sector no hay patrullaje fluvial. El ahora detenido intentaba ayudarse de una escalera para, bajo la modalidad denominada aéreo, lanzar los 18 bultos al otro lado del muro, mismos que contenían 3.400 cigarrillos, 4 armas de fuego entre pistolas, revólver y escopeta, 260 cartuchos de distintos calibres, 15 cuchillos, 45 hojas metálicas, 11 celulares junto a varios accesorios, 29 botellas de licor, varios paquetes de droga, productos comestibles y de aseo, también prendas de vestir y hasta una consola de videojuegos. Y aquí el hecho es que 5 PPLs salen de un pabellón, la parte interna, para recoger dichos bultos. Justamente por eso, miembros de la policía intentaron llevar a la agente penitenciaria a cargo del pabellón al que pertenecían los 5 privados de libertad a la fiscalía para que rindiera su versión. Tenía que dar una explicación ante la autoridad, cómo salieron los PPLs de las celdas cuando ellas son pues están a cargo de toda la parte interna. Pero esta acción trató de ser impedida por otros guías que salieron en su defensa. Allí se registraron desmanes, por lo que incluso se lanzaron gases lacrimógenos. Y haciendo uso progresivo de la fuerza, se procedió a la aprehensión de un ciudadano por el delito de ataque o resistencia y a su vez por interferir a la labor policial. Y aunque continúan las investigaciones, mientras tanto quedaría en evidencia que la mayoría de armas y demás objetos que se encuentran en cada requisa estarían ingresando a la cárcel por la parte trasera que conecta con el río Daule. Informó Celeste Dueñas. Bebé de 6 meses murió tras ser asfixiada presuntamente por su padre porque no dejaba de llorar. Los detalles de este repudiable hecho más adelante. Y bien, ahora les informamos que el gobernador del Guayas anunció nuevas intervenciones integrales a partir del 1 de julio en los sectores más conflictivos. José Morales nos detalla cuáles son los principales distritos de la zona 8 donde los índices de violencia criminal se han duplicado. Fue el compromiso del representante del Ejecutivo en esta provincia, en especial a la zona 8. Intervenir los sectores de mayor conflictividad. A partir del mes de julio vamos a comenzar ya a trabajar en sectores puntuales que la policía llama sitios calientes. La zona 8 está compuesta por 12 distritos. El distrito sur es el que presenta la cifra más alta de muertes violentas en lo que va del año. El corte desde el 1 de enero hasta el 27 de junio señala que en el sur se presentó un total de 59 asesinatos, a diferencia del 2020 cuando se registró un total de 34. Es decir, que el incremento alcanza un 73% en comparación al año pasado. Son familias disfuncionales, donde hay jóvenes abandonados que crecen en familias violentas, agresivas, donde consumen alcohol, consumen droga, entonces hay que llegar allá. Sin embargo, porcentualmente existen sectores en el norte, donde el incremento marca un número muy elevado. Así, por ejemplo, el distrito Nueva Prosperina registra un total de 33 crímenes, mientras que en el 2020 la cifra fue de 16, es decir, un 106% de incremento. En Pascuales los crímenes llegan a 27, en el 2020 fue de 13, lo que significa un incremento del 107%. Mientras tanto, el distrito Florida presenta 23 asesinatos, a diferencia del 2020 cuando eran 6 muertes violentas. Allí el incremento alcanza un 283%. Nosotros sabes que el delito se desplaza. Nosotros operamos en el sur, automáticamente van y operan en el norte. Entonces tenemos que nosotros jugar con todos los operativos que hacemos como un ajedrez.
hay que ir moviendo las fichas. Estamos haciendo esta forma con el fin de poder capturarlas de flagrancia. Informó José Morales. Y mucha atención, una bebé de 6 meses falleció por asfixia en el norte de Guayaquil. Según las investigaciones, su padre la golpeó y luego habría cubierto la boca del infante con un trapo para evitar que continúe llorando. El suceso lamentable se registró la madrugada de este martes en el sector de La Ladrillera, noroeste de Guayaquil. Ella es ciudadana venezolana y él es ecuatoriano. Ambos viajaron desde Santo Domingo a Guayaquil para entregar un pedido de bloques. Se encontraban descansando en el interior de esta plataforma en la cual se trasladaban, la misma que permanecía parqueada en este canchón. Allí empezó el malestar por parte de la pequeña. El papá no lograba calmarla, para eso le había dado varias nalgadas a la niña y le había metido un trapo en la boca. Entonces está por determinar, ya el médico legista verificará la situación. Al darse cuenta de que la bebé no reaccionaba, la llevaron inmediatamente hasta el hospital universitario, donde comprobaron que la niña ya estaba sin signos vitales. Los médicos notaron que se trataba de una muerte extraña y llamaron a la DINAPEN para que investigue los hechos. En esos instantes, frente a los uniformados, la madre de la niña no pudo seguir ocultando los acontecimientos y confesó. Lo que ella indica, sí, que era violentada de forma seguida, constante. Como ella es de nacionalidad venezolana, entonces aquí no tiene ningún otro familiar para poder acudir y ponerse a buen recaudo. El padre acusado fue detenido por la Policía Nacional y trasladado hasta la unidad de flagrancia, donde enfrentará los cargos respectivos por este hecho que conmociona a la población. Informó José Morales. En otro hecho violento, un menor de 10 años murió de forma violenta en Montecristi, provincia de Manabí. Inicialmente su tío político reportó el caso como un ataque de un perro pitbull, pero la policía lo detuvo por las heridas contundentes que el menor tenía en la cabeza. Este caso generó consternación entre los vecinos que pedían que no quede impune. Un niño murió de forma violenta en Montecristi, provincia de Manabí. La víctima de 10 años de edad quedó tendido a media vía después de que su tío político, que estaba a su cuidado, reportó que había sido atacado por un perro dentro de su vivienda. Primeramente decían que era un perro pitbull, ya. Y después dijeron que tenía el pantaloncito bajo, la mitad del pantaloncito bajo, y tenía 2 huecos, no sé si de este lado o de la parte de acá, pero tenía 2 huecos. A la escena arribaron personal de criminalística y ENASEC para levantar indicios. Allí la policía descartó preliminarmente que la muerte del niño haya sido por el ataque de una de las mascotas. El niño presenta, según un análisis preliminar de visualización, un golpe en el cráneo. Por tal motivo, las unidades especiales, tanto de INASED, criminalística, estamos trabajando ya en este hecho. Según explotación de sitio en la escena, se pudo encontrar una alimentadora de munición 9 milímetros. El hecho ocurrió en la urbanización Cielito Lindo, en la zona limítrofe con Manta. Vecinos consternados no daban crédito a la posibilidad de la muerte del menor a manos de un familiar cercano. Algo insólito es esto. Pero que la verdad que yo no sabía nada, yo me recién estoy preguntando y me dicen que es una criatura que han matado. El cuerpo de la víctima fue trasladado al centro forense de Manta, mientras al tío, identificado como Alex C., la policía lo retuvo para esclarecer la muerte del menor. Él es hermano de la conviviente de la madre del niño. ¿Y los padres del niño? Sé que se encuentran en otra provincia de nuestro país. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y más adelante, policía estadounidense salvó a un menor de morir ahogado de un río en un paso ilegal en la frontera con México. Los detalles en pocos minutos. Y 2 sujetos robaron en una agencia bancaria en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Para ello habrían obligado bajo amenazas a una empleada de la institución para robar el dinero. 6 personas están retenidas para investigaciones.
El robo en una agencia bancaria movilizó a la Policía Nacional durante la mañana del martes 29 en la ciudad de Portoviejo. Una empleada de dicha institución habría sido abordada por dos sujetos motorizados mientras se dirigía a su trabajo en un taxi. Quienes habrían colocado una cámara y un micrófono para escuchar todos los movimientos que ella realizaba al interior. Al intimidarla y amenazarla de que estaba en riesgo su vida y la de su familia, ella ingresó al banco y de esta manera retiró el dinero y luego fue entregado a estas personas. Para ello, los hombres pidieron a la mujer que colocara el dinero en una funda. Posteriormente huyeron con todos los dólares y sin dejar rastro. Todavía estamos en la determinación de los valores y en las próximas horas se hará un arqueo por parte de la entidad bancaria. En este caso se retuvo a 6 personas para investigaciones. Entre ellas están el conductor del vehículo amarillo, que fue encontrado abandonado en el sector de Los Tamarindos, en la capital manabita. Bueno, estas personas son trabajadores del banco y también una persona que se verifica que podría ser la persona que transportaba en un taxi, en este caso a la presunta víctima. Informó Eric Zambrano. Cambiamos de tema. La Comisión de Fiscalización abocó a conocimiento al juicio político contra el contralor Pablo Celi. Además, a través de un informe, recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional archivar el juicio político contra el exministro de Energía, René Ortiz. Escuchemos. La Comisión de Fiscalización por unanimidad abocó a conocimiento el juicio político contra el Contralor del Estado, Pablo Celi. Es un juicio a una estructura delictiva que se tomó la Contraloría General del Estado. En manos de los asambleístas ya está el expediente del Contralor para analizar el caso. Que venga acá Pablo Celi y que diga quiénes tienen glosas, quiénes tienen IRPs y que informe al país sobre el incendio de la Contraloría, que informe al país sobre 844 millones de dólares en glosas desvanecidas. Este paso se dio tras duras críticas a la Asamblea Nacional por anteriormente no haber priorizado este juicio. Pero la Comisión de Fiscalización resolvió el problema, que respondía a cumplir con un orden cronológico. Primero dar trámite al juicio político del exministro de Energía, René Ortiz, para luego dar paso al de Celi. La solución fue la siguiente. Por consenso, hemos acordado construir un informe jurídico en la cual va a recomendar o sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional que tome una resolución, que sería la de archivar el juicio político por los causales que tiene al momento René Ortiz. Esto bajo el siguiente argumento. Los plazos en el juicio de René Ortiz han precluido, el término de prueba venció a mediados de mayo. Darwin Pereira, asambleísta por Pachacutic, sostiene que debe existir una acción desde todas las instituciones para investigar al Contralor. Nosotros como asamblea lo único que podríamos en este momento es destituirlo. Y digo lo único, ¿por qué? Porque me parece que aquí hay dos funciones del Estado que también deben cumplir su tarea como debe ser. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana, que no puede pasarse por alto este tema. Y otro ente que también tiene que aquí tomar el toro por los cuernos es la Fiscalía General del Estado. No sea cosa que asistamos nuevamente a un proceso judicial que nos demore 2, 3 años y prácticamente la gente ya hasta se olvide. Aquí los pillos tienen que irse a la cárcel. Informó Valeria Navarro. El Ministerio de Salud decidió modificar el cronograma de vacunación a fin de ampliar el rango de edad e impulsar que más personas se inmunicen, y además informó que la farmacéutica china CanSino tiene problemas en la producción del fármaco, por lo que Ecuador va a adquirir más vacunas de la empresa Sinovac. Queridos colegas, amigos. En un conversatorio con medios de comunicación, la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que debido a los retrasos en la producción y distribución de las vacunas CanSino, se ha tomado la decisión de negociar un nuevo cargamento del fármaco anti-COVID Sinovac. Nosotros, preveyendo cualquier inconveniente, habíamos ya hecho contacto con Sinovac y hemos concretado ya el negocio y la llegada de 7 millones de Sinovac acá al país. Este fin de semana todos los centros de vacunación estarán atendiendo para inmunizar a la población adulta rezagada, y desde el lunes 5 de julio se ampliará el rango de edad para recibir el fármaco.
Durante la semana se vacunarán diariamente las personas de 55 años el lunes 5, 54 años el martes 6, 53 años el miércoles 7, 52 años el jueves 8, 51 años el viernes 9, 50 años el sábado 10, o sea, ya me toca vacunarme a mí, qué bueno, y 49 años el domingo 11. El gobierno nacional busca agilizar el proceso de inmunización y llegar a provincias cuya cobertura es baja. Para ello, las autoridades implementarán proyectos a fin de persuadir a la población de inmunizarse. Nos vamos a aproximar a ellos con una estrategia comunicacional adecuada para que puedan vencer sus miedos y puedan aceptar la vacunación. La fase 3 del plan buscará ampliar la cobertura de vacunación y para ello se han entablado diálogos con empresas a fin de coordinar inmunizaciones colectivas. Y las empresas grandes, con las cuales ya hemos tenido conversaciones anteriores, tienen que tener el listado de su personal y tener asegurado un lugar de vacunación, un centro de vacunación que cumpla las especificaciones que nosotros estamos mandando. La ministra también anunció que atendiendo las demandas ciudadanas se han adquirido vacunas no COVID del cuadro básico. En Quito informó Álvaro Terán. Estados Unidos donará a Ecuador 2 millones de dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. El cargamento que llegará esta semana se da gracias a las buenas relaciones bilaterales entre los dos países. En su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso agradeció al mandatario estadounidense Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por apoyar el plan de vacunación 900. Y en otros temas, el Ministerio del Deporte busca unir lazos con la empresa privada para que auspicien a deportistas por incentivos tributarios. Los atletas aplauden esta iniciativa, puesto que señalan que en muchas ocasiones es complicado mantenerse en camino por las dificultades económicas. Cuando un deportista consigue una medalla para nuestro país, es inmediata la sensación de alegría para la nación. Sin embargo, detrás de una victoria, existen atletas que en ocasiones estuvieron a punto de abandonar sus sueños por falta de recursos económicos. Yamileva Amonde fue nadadora de élite por más de 23 años. Logró la 16ª posición en el Mundial Absoluto de esa disciplina. Comenta que en su caso tuvo la ventaja de que sus padres la apoyaron. No obstante, no era la única hija en la familia, entonces tratábamos de buscar un auspicio, entre ellos, no quiero nombrar a la empresa, pero una vez me dijeron, ¿usted de qué disciplina es? Muy bueno su currículo, pero no es deportista, no es fútbol o no es tenis. Con eso coincide Nicole Mármol, otra destacada nadadora, quien ahora tiene su propia academia, tras dedicarle 12 años de su vida a representar a Ecuador en múltiples torneos. Claro, uno llega a la universidad y ¿qué hace? No siempre papá o alguien va a pagar, entonces uno... Normalmente el nadador dejaba la competencia de alto rendimiento porque, claro, necesitaba enfocarse en su profesión y buscar algo por su vida que verdaderamente lo pueda mantener. El Ministerio del Deporte impulsa una herramienta para que el sector privado ayude a nuestros deportistas. Es el incentivo tributario con doble deducción del impuesto a la renta, de lo que la empresa aporte, que si bien es cierto, ya existía desde el gobierno anterior. El problema es que nos hemos encontrado con que el proceso que deben seguir los deportistas y las empresas es muy complejo, es burocrático y no es ágil. Por lo tanto, estamos trabajando en un nuevo proyecto que lo vamos a presentar en máximo un mes. Y que la meta es inyectar $35 millones en el 2021 desde la empresa privada directamente hacia los deportistas. Sí vale de que se haga estos cambios, porque aquí hay talento, hay futuro. Todo ese tipo de cosas, ese tipo de apoyos verdaderamente influye en la vida, en la carrera de un deportista, en la vida del deportista. Informó Adriana Peralta. El Comité Olímpico Ecuatoriano realizó el abanderamiento de los deportistas que llevarán el pabellón nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Veamos quiénes serán los representantes de nuestro país en la ceremonia de inauguración. Con parte de la delegación ecuatoriana que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se realizó el abanderamiento.
Los deportistas Claudio Villanueva y Adriana Espinosa de los Monteros recibieron las cintas tricolores en representación de sus compañeros, que fueron elegidos por sus destacadas participaciones, tanto el boxeador Julio Castillo y la levantadora de pesas, Neisy Dahomes, que enviaron desde el país donde están entrenando un mensaje al equipo ecuatoriano que estará en Japón. Esto es lo que vamos a representar y lo más valioso que tenemos. Démosle todo el amor que se merece y todo el esfuerzo que necesitamos poner en cada campo de competencia para que esta bandera pueda flamear en un podio. Si estamos aquí ahora es por algo. Todo el sacrificio, todo lo que nos hemos esforzado durante muchos años, ahora está dando frutos. Saber y tener siempre presente que todo lo que nosotros nos propongamos podemos lograrlo. El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, también estuvo presente en la ceremonia que se realizó en Guayaquil. El funcionario aseguró que acompañará pocos días a la delegación, pero en cuanto al respaldo, lo tienen al 100%. Por motivos de agenda no podré estar demasiado tiempo en Tokio. Vamos a estar nada más unos días para acompañar a nuestros deportistas y sobre todo para hacer una rigurosa agenda de reuniones junto a otros ministros de deporte de otros países. En tanto, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano se muestra optimista y cree que nos acercamos a los 50 deportistas que buscarán medallas en estas Olimpiadas y que no regresarán con las manos vacías. En Olímpico esperamos un par de medallas, que están rankeados el número 1, número 2, número 3 del mundo, y Ecuador pues espera el minuto cero, el inicio de los Juegos Olímpicos el 23 de julio. Así culminó el acto solemne en el que se oficializó a los abanderados ecuatorianos. Por primera vez en unas Olimpiadas habrán 2 representantes por cada país. Será de un hombre y una mujer, informó Charlie Pisa. Y una de las deportistas ecuatorianas clasificadas a Tokio 2020 en la disciplina de surf es Dominique Varona, quien ha obtenido premios dentro y fuera del país, dejando en alto a Ecuador. Y Carlos Julio Gurumendi la visitó en la comuna de Montañita, en la provincia de Santa Elena, donde se prepara para obtener un triunfo en estos Juegos Olímpicos. Dominique Varona ha sido 4 veces campeona latinoamericana y volver a las olas asegura que es como volver a vivir. Ya van más de 15 años que llevo surfeando. Los últimos 10 años he sido surfista profesional, representando a Ecuador. Es oriunda de la comuna de Montañita, en la provincia de Santa Elena. La visitamos y nos invitó a conocer el lugar donde nació y creció, junto a su hermano, quien también surfea. Es difícil irse de casa, ¿no? Es muy difícil dejar a la familia, a los amigos. Pero la verdad que cuando yo viajo sé que no estoy solo. Estoy con toda la gente de mi pueblo, todo el país apoyándome. Y cuando se logra algún título, la felicidad es gigante. Cuando me reciben acá en casa es algo tan especial. La última vez para los Panamericanos hasta me pasearon en el carro de los bomberos. Toda la gente salía, la gente seguía en caravanas, motos, o sea, es una fiesta. La casa está ubicada frente al mar. Desde aquí se inspira antes de ingresar al agua. En un rincón de su vivienda tiene un altar donde coloca el sinnúmero de trofeos y medallas que ha obtenido en los campeonatos nacionales e internacionales. Uno de ellos es el Cóndor de Oro, ganado en el 2014. Una parte de mi motivación diaria los veo y digo, bueno, quiero lograr más, aquí están entre los más importantes. Y en otro espacio están sus queridas tablas y cheques simbólicos que ha ganado en sus encuentros. El mar es la pasión de esta joven surfista ecuatoriana, quien ha alcanzado varios premios dentro de Ecuador. Pero una de las diferencias es que se convierte en la primera mujer en obtener premios mundiales. La hora de entrenar inicia. Se coloca su traje de baño y de inmediato viene la parte física, ya sea en el gimnasio o en la playa. Hacemos simulación de competencia, ponernos licra por tiempos, así que nada, en realidad estoy entrenando 3-4 horas por día, aparte de lo que es free surfeo. Uno de sus primeros triunfos fue en el circuito Alas en Perú, después en Costa Rica y Panamá, alcanzando el premio de campeona latinoamericana. En el 2014 ganó segunda posición en la edición número 50 del ISA World Surf Game, que se efectuó en Perú, donde consiguió la puntuación más alta. 4 años más tarde, se convirtió en campeona sudamericana del World Surf League. En el 2019 fue la campeona del premio Corona Pro Surf Circuit, en la categoría de damas realizado en Puerto Rico. En el mismo año participó en los Juegos Panamericanos de Lima,
logrando así su clasificación a las semifinales del Open femenino de surf. No consiguió la clasificación directa a los Juegos Olímpicos, pero tuvo una participación destacada. Paciencia y responsabilidad es lo único que necesita en estos momentos. Esta deportista ecuatoriana tiene una meta: seguir alcanzando sueños para el país. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y ya faltan, amigos televidentes, tan solo 24 días para esta gran celebración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que serán retransmitidos por el canal oficial RTS. Nuestros atletas están listos para dejarlo todo en los Juegos Olímpicos de Tokio. La noticia compartió con ellos y les mostraremos el lado humano y cómo fue el camino a la clasificación. Comparta con nosotros las participaciones de estos héroes que llevarán la bandera de Ecuador en lo más alto, solo por RTS, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio. De regreso a nuestro país, Big Money es un esquema de captación de dinero en Quevedo y que llama la atención de las autoridades. La Superintendencia de Bancos alertó sobre la ilegalidad de estas operaciones que ofrece el pago de altos intereses a corto plazo. Mire, don Daniel, ve, harto billete. Los billetes se cuentan por miles, fajos completos sobre las mesas, maletas repletas de dinero, incluso hasta en el suelo. Y afuera de las denominadas inversiones Big Money, la fila es interminable. Son cientos de personas que esperan por horas, incluso por días, para poder invertir aquí, con intereses milagrosos de hasta el 90% en pocos días. ¿Pero quién dirige esta empresa? Decidimos investigarlo. Se trata de Miguel Ángel Nazareno, que según este comunicado de las Fuerzas Armadas, desde el 7 de junio no se ha presentado a laborar en el Grupo de Fuerzas Especiales número 26 en EPA, ubicado en Quevedo, lugar donde prestaba sus servicios. Y añaden que ese mismo día acudió su abogada aportando una solicitud de baja voluntaria, misma que ya se encuentra en trámite. Pero mientras Nazareno tramita su salida de la institución, ahora se dedica a esto. A través de redes sociales muestra el producto de su nueva actividad. Ingresamos entonces a la página del SRI con el RUC de esta factura. Y se indica que Nazareno Castillo Miguel Ángel tiene una actividad económica de reparación y mantenimiento de aparatos de uso doméstico, como refrigeradoras, cocinas, lavadoras, secadoras de ropa, aparatos de aire acondicionado, etc. Es decir, ese RUC no es de ninguna empresa, sino de una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Pero Nazareno además tiene 0 en declaración de impuestos. Él dice que todo es legal. En ese tipo de inversiones la que nosotros hacemos, y nosotros buscamos adherentes. Los adherentes son las personas, los inversionistas, en cual cada inversionista receta un porcentaje de su dinero y nosotros le pagamos un interés por ese dinero. Lógicamente es así donde nosotros le damos vuelta al dinero. Quería comentarles también que nosotros no somos una pirámide como lo dicen, ¿no? De su lado, la Superintendencia de Bancos, sin embargo, alertó de la supuesta entidad financiera que capta dinero y dijo que no está autorizada por el ente de control. Nazareno, sin embargo, se muestra como el salvador, como el hombre al que pueden recurrir los que necesitan aumentar sus ingresos. Pero no es todo, señala. Tiene planes a futuro. Lanzando en 15 días nuestra primera campaña médica. Una campaña médica completa, con especialistas que no hay aquí en Quevedo. Y es que la captación, que empezó con 40 personas, hoy aglutina a más de 5.000, que se ven tentados por el fenómeno que ofrece a cambio de inversiones. Supuestos jugosos ingresos. Informó Marilyn Jaramillo. 156 funcionarios judiciales han sido destituidos en los últimos 2 años y medio por abstenerse de acusar o disponer la libertad de sujetos con antecedentes de alta peligrosidad. El ex juez constitucional Antonio Galiardo considera que para prevenir nuevas sanciones se debe monitorear su patrimonio y el de sus familiares. No es un mal nuevo, pero tampoco ha podido ser extirpado en los últimos 20 años. Jueces o fiscales cuestionados por sus providencias o dictámenes. En 2 años y medio, la Judicatura ha sancionado a 156 operadores de justicia. No pueden volver a ingresar a la función judicial nunca más. Así lo dice la ley, con mucha cautela.
de no vulnerar derechos, pero a la vez cumplir con nuestra competencia constitucional. En 2020, la prelibertad del cabecilla de los choneros puso en el ojo del huracán a los jueces Gerardo Tamayo y Beatriz Benítez, el primero destituido y enjuiciado por prevaricato. Hace poco detuvieron al fiscal Luis Machado por abstenerse de acusar al líder de los Chone Killers. Mientras, un juez de flagrancia negó la orden de detención de 4 funcionarios por la supuesta alteración del sistema de sorteos en la Corte Provincial. Pero no son los únicos problemas. Violencia contra la mujer, violencia contra niñas, niños, adolescentes. Y por esa razón es que encontramos 44 casos de sanciones. Contra el juez Tamayo se dictó prisión, pero no fue localizado, y su defensa solicitó la fijación de una caución para que se suspenda la medida. Deberá presentarse ante la sala penal el 30 de agosto. En el caso del fiscal Machado, tras sufrir una descompensación en la diligencia, le dictaron medidas alternativas y permanece en una clínica. Hay generalmente el temor, es que si yo denuncio a un operador de justicia, él va a fallar en mi contra. Que no tengan ese temor. Debe haber un monitoreo permanente al patrimonio de los jueces y sus familiares y entorno íntimo, porque de repente lo hace a través de una tercera persona. Y así buscar una aproximación a la transparencia judicial, sin claroscuros. Informó Jorge Escobar. Y justo en el día en que debían ser presentadas en la audiencia de juzgamiento, desaparecieron de las bodegas de la Policía Judicial en Guayas las fundas para cadáveres que la Fiscalía decomisó en el caso del supuesto sobreprecio en el hospital del IES Ceibos en Guayaquil. Sorpresivamente, un día después, aparecieron. Era un día clave para la Fiscalía en la audiencia de juzgamiento y debía presentar las pruebas en el caso del supuesto peculado que se investigó en la adquisición para fundas de cadáveres en el hospital IES Ceibos en Guayaquil, en el inicio de la pandemia en el año anterior. La doctora Claudia Romero pidió a la policía que traslade las bolsas plásticas que encontraron en el sanatorio durante los allanamientos, pero estas no estaban en el lugar y los cartones donde habían quedado bajo cadena de custodia en la bodega de la Policía Judicial estaban abiertos. Personalmente estuve hasta las 11:30 de la noche en las bodegas de la PJ, estuvo criminalística, estuvo el jefe de la Policía Judicial y no las pudimos ubicar. Aparecieron sí el resto de bolsas de cadáveres que se levantó en otros allanamientos, más las de Ceibos específicamente, las de este caso no. Indignada y casi a la medianoche, la fiscal se retiró de la Policía Judicial y la mañana de este martes aparecieron. Si estamos dentro de un caso tan complicado como este, que es el que abre el proceso de casos de corrupción dentro de los hospitales, durante todo el proceso sí hemos tenido muchas cosas que nos sorprenden. Asimismo, en vista que no las lograban ubicar en presencia de ella, dispuso que se designe un equipo de la sección Inspección Ocular para que realice la experticia de las cadenas de custodia. Asimismo, el reconocimiento del lugar de los hechos y que el informe levantado sea presentado a la brevedad posible en su despacho en el edificio La Merced. La policía hará una investigación interna por lo sucedido. En tanto, la audiencia de juzgamiento podría concluir este fin de semana, en un caso en el que están implicados tanto Daniel Salcedo como funcionarios del hospital del IES y también proveedores y empresarios. No existió el delito de peculado, que nunca hubo el desembolso y por lo tanto las personas que están siendo procesadas deben ser ratificadas en su estado de inocencia. Informó Charlie Pisa.